Ahí estamos ya en vivo, listos para comenzar. Bueno, son las 7:01, estamos todos, si acaso falta el hermano Eduardo y el hermano Serrano. Esperemos que en el trayecto de este inicio ellos puedan entrar, si es que tienen la posibilidad. En el caso del hermano Moisés, pues él dijo que iba a estar ausente 2 semanas. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en esta sexta lección del libro de los Hechos, o más bien en este sexto capítulo del libro de los Hechos, porque pues también tuvimos la introducción, que como quiera es una lección. Y en esta ocasión va a estar nuestro hermano Jorge González hablándonos acerca del capítulo 6 del libro de los Hechos. Como sabemos, el capítulo 6 del libro de los Hechos tiene 2 grandes divisiones. Está la división en cuanto a los problemas por desatender la mesa de las viudas, y está el problema que empieza, o está el tema de que Esteban empieza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a agradecer a la gente que está escuchando en este momento y a aquellos que vayan entrando, y también a aquellos que van a escuchar posteriormente. Vamos a decir el orden para que nos puedan ayudar los hermanos. Voy a pedirle al hermano Ramón Herrera que nos dirija la primera oración. Después, cuando termine nuestro hermano Jorge González, le voy a rogar al hermano Ismael que nos dirija la lección para concluir con la lección. Después tendremos comentarios como siempre y una última oración. Así que con este orden vamos a comenzar, amados hermanos. Hermano Ramón tiene el tiempo, por favor. Vamos a cerrar los micrófonos, los que no estemos usándolo, por favor. Oremos, hermanos. Padre bendito, alabado sea tu santísimo nombre, Señor. Te damos gracias por darnos esta oportunidad una vez más, Señor, de poder reunirnos a través de esta plataforma en tu santo nombre, Padre, con el propósito de escuchar tu bendita palabra, tu mensaje, Señor, que nos traerás a través de tu siervo, Señor, nuestro hermano Jorge, por quien te pedimos una gran bendición por él, que tú le bendigas, que tú le des sabiduría, Señor, que tu Santo Espíritu lo guíe, Padre, y que cada uno de nosotros, los que vamos a escuchar, y muchas más personas, Señor, que puedan oír este mensaje, puedan ser edificados, Señor, a través de tu bendita palabra. Gracias, bendito Padre, por esta maravillosa oportunidad que usted nos concede, este privilegio inmerecido de poder escuchar tu preciosa palabra. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes que se esfuerzan, Padre, por ser fieles a tu palabra, Señor, por estar aquí presentes, y también por aquellos, bendito Padre, que no están. Usted, Señor, conoce los motivos por los cuales ellos no hacen acto de presencia. En tus manos, Señor, los ponemos y quedamos, Padre Celestial, a tu completa disposición, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te rogamos todo esto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios le bendiga, hermano Ramón. Hermano González, tiene usted el tiempo. Pues como siempre, esperemos que este estudio sea de ánimo para todos. Recuerden, estamos estudiando el libro de Hechos a través de esta plataforma, y como siempre queremos que las personas que tengan el privilegio de escuchar puedan aprender algo o enriquecer su entendimiento bíblico, para que así puedan usar mejor la palabra de Dios. Y esperemos, como siempre, que en esta plataforma esto es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de ayudar a todos que entiendan mejor la palabra de Dios. Vamos a empezar. Recuerden que estamos estudiando el libro de Hechos y estamos en Hechos capítulo 6, donde pues no tenemos muchos versículos para estudiar esta tarde,
pero muy importantes. Así que antes que nosotros empiecemos a estudiar y leer Hechos capítulo 6, vamos a estar haciendo un repaso rápido de lo que ya hicimos hasta ahora, porque muchos hermanos han predicado y han ido a través del libro de Hechos. Y para introducir este libro, como sabemos, vemos que este libro de Hechos es una continuación del primer tratado, el Evangelio de Lucas, que continúa después de la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 1, vemos que Jesús es resucitado, se aparece a sus discípulos y está con sus apóstoles por 40 días y los prepara para la promesa, como vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde les promete que cuando venga el Espíritu recibirán todo poder. Si vamos también en Juan capítulo 16, versículo 13, dice las Escrituras, por cuanto venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esto es lo importante que debemos de tener en mente, de que cuando en Hechos capítulo 1, Jesús prepara a sus apóstoles para recibir la promesa. Al recibir esta promesa, ellos van a recibir poder del Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo va a revelar toda la verdad. Esto iba a suceder en Jerusalén y como dice Isaías capítulo 2, el versículo 3, al final dice Isaías 2:3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que esto es lo que Jesús los prepara en el capítulo 1. En el capítulo 2 están en Jerusalén en el día de Pentecostés esperando la promesa y vemos que reciben el Espíritu Santo ahí en Hechos capítulo 2, igual como Jesús les había prometido anteriormente en Mateo 16:19, que Él les dará la llave del reino de los cielos. Una llave es usada para abrir una puerta. Aquí estamos hablando del reino, que también sabemos que es la iglesia, porque los mismos miembros que componen el reino componen la iglesia, y la llave que iban a recibir es el evangelio de Jesucristo, que iba a empezar en el día de Pentecostés en Hechos, aquí en Hechos capítulo 2. En el versículo 41 de Hechos 2, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Solo había una sola iglesia local en el principio, y era la iglesia en Jerusalén. Y solamente los cristianos primitivos eran todos judíos. Es importante tener esto en mente como continuamos estudiando. En el capítulo 3 de Hechos, continúan en Jerusalén. Los apóstoles como Pedro y Juan van al templo, sigue la prédica del evangelio y muchos milagros se hacen a través de las manos de los apóstoles y muchos creen. En Marcos 16:20 vemos que dice las Escrituras que Jesús, después de morir, después de resucitar, les dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando su palabra a través de las señales, y la seguían. Amén. Así que lo importante es que las señales se los fueron dados a los apóstoles para que primero ellos pongan las manos sobre otros creyentes, también que reciban dones del Espíritu Santo, pero era todo para confirmar y para hacer personas creer en el Evangelio en Jesucristo. En el capítulo 4, al seguir la prédica del Evangelio de Cristo, son arrestados los apóstoles por los judíos y después los sueltan. Esto, claro, les da más valentía, siguen predicando, sigue creciendo la iglesia y muchos milagros siguen haciéndose en el nombre de Jesús. Y regresando otra vez y tratando de recordarles a todos que la iglesia primitiva de Cristo solamente existía una y estaba en Jerusalén, y muchos que obedecían se mantenieron ahí
en Jerusalén, porque recuerden, en el día de Pentecostés habían venido de diferentes partes y se quedaban en Jerusalén, obedecieron el evangelio, se mantenieron ahí, y a como crecía el número, había necesidad porque pues no eran de ahí, y ese es cuando aquí en el capítulo 4 vinieron hermanos que vendían terrenos y ponían el dinero en los pies de los apóstoles, y los apóstoles empezaron a ver cómo ayudan con la necesidad que tenían los miembros del cuerpo de Cristo que estaban en Jerusalén. Y habían ciertos cristianos como Bernabé, que vendía sus terrenos y daba todo, y esto es lo que nos compone para llegar al capítulo 5, porque Bernabé era un hermano fiel, un hombre de mucho ánimo, y era muy respetado, y una pareja en el capítulo 5 quería recibir este reconocimiento como Bernabé, otros hermanos, y ellos mienten y mueren por su pecado. Los apóstoles continúan predicando, muchos milagros continúan haciéndose y muchos creen. La iglesia sigue creciendo en Jerusalén. Son arrestados por segunda vez, pero esta vez no solo los sueltan, les pegan y les dicen que no prediquen en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a empezar en Hechos capítulo 6. Y vamos a empezar porque es muy corto, pero vamos a ver cómo vamos a seguir, a como ya hablamos de lo que ya hicimos a través de los capítulos. Entrando ahora en Hechos capítulo 6, viendo que la iglesia en Jerusalén crecía, empezaron los problemas. Por ejemplo, aquí los cristianos en Jerusalén, que eran todos judíos, surge un problema de acuerdo a tratar de saciar la necesidad que ellos tenían. En Hechos capítulo 6, en el versículo 1, las escrituras nos dicen: en aquellos días, como creyeron, el número de los discípulos crecía. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución. Así que vemos aquí el primer problema que tenemos escrito de los cristianos del primer siglo, la iglesia en Jerusalén. Y aquí miramos la palabra griego, y sabemos que la palabra griego quiere decir gentil. Pero otras traducciones, si usted tiene otra traducción diferente, normalmente aparece la palabra helenistas o judíos de habla griega, que quiere decir que eran todos judíos, pero habían judíos, por ejemplo, aquí habían viudas que pues solamente conocían el lenguaje griego, no conocían tal vez el hebreo, y por esto pues se les desatendía, no las estaban atendiendo, tal vez por problemas de comunicación o tal vez por otros problemas, pero había un problemita, y por eso se les trajo estas cosas a los apóstoles. Pero los apóstoles, como sabemos, ellos eran escogidos por Jesús, y ellos tenían que hacer un trabajo específico al empezar la iglesia, porque los apóstoles no iban a seguir siendo nombrados, sino los apóstoles solo eran 12, y cuando estos 12 apóstoles mueran, ya no iban a ver más, sino lo que lo que el Espíritu iba a revelar a través de ellos, lo íbamos a tener nosotros hoy en día, como lo tenemos hoy escrito, y nosotros tenemos las palabras del Espíritu, el Evangelio, y nosotros podemos creer y predicar lo mismo que los apóstoles predicaban en el primer siglo. Así que en el versículo 2 y 3, las escrituras nos dicen: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros
a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y el versículo 4 nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que vemos que todo se le traía a los apóstoles. Hoy en día hay veces que esta misma situación puede ser repetida a los predicadores, porque hay veces que cuando no hay ancianos en la iglesia, como muchas iglesias de Cristo, hay veces que todo se le trae al predicador y todos dependen de que el predicador haga todo, cuando en realidad la responsabilidad es o cae sobre todos nosotros como cristianos. Pero aquí estamos viendo de que los apóstoles no podían dejar el trabajo que el Señor les había dejado para ir y lidiar con el problema, con las mesas, con la comida, la necesidad que se hacía ahí en el primer siglo. Así que ellos llamaron a los discípulos, como ya leímos, para que escojan a 7 hombres. Algunos dirán o dicen de que estos son los primeros diáconos nombrados en el Nuevo Testamento, y pueda que sí. Pero aquí estamos viendo una situación donde hay un problema específico que es, estaban desatendiendo a estas viudas griegas, o no griegas, sino judías que hablaban el lenguaje griego, y por hacer desatendidas, esto llegó a los apóstoles, y por eso ahora ellos nombran o le piden al grupo, a los hermanos, que escojan a 7 hombres. Ahora, estos 7, vamos a estar leyendo aquí en el versículo 5, dice las escrituras, agradó la propuesta a toda la multitud. Así que todos acordaron con lo que dijo los apóstoles y eligieron a Esteban. Primeramente, antes que sigamos leyendo, estas personas que vamos a estar viendo, estas 7 personas, pues no sabemos mucho de 5 de ellos, casi nada. Solamente aquí son nombrados, pero sí conocemos, o las escrituras nos va a revelar a través de los otros capítulos de Esteban y Felipe. Esteban, como vamos a continuar viendo en este capítulo, es un hombre lleno del Espíritu que más tarde, a través de los capítulos 6, aquí 6, 7, hasta el 8, 2, es matado, lo tiran, lo matan por decir la verdad, por predicar el evangelio, y en Hechos 8, versículo 2, llevan su cuerpo para ser sepultado. Y aquí vemos el primer cristiano en el Nuevo Testamento que es sacrificado o lo matan. Y esto es triste al leer lo que le estaba sucediendo a los discípulos del primer siglo por predicar, por enseñar la verdad. Continúan las escrituras aquí en Hechos 6, 5, hablando de Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que vemos de que aquí se dice que eran varones llenos del Espíritu Santo y de fe y del Espíritu Santo. Recuerden que hoy en día los cristianos también, nosotros todos tienen el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si nosotros obedecemos la palabra, entendemos la palabra, estudiamos la palabra, la entendemos y la obedecemos, entonces el Espíritu mora en nosotros. Pero si nosotros vivimos nuestra vida en pecado, el Espíritu de Dios pues no mora en nosotros, no tenemos a Dios. Y por eso es importante entender que estos 7 individuos cristianos fueron nombrados porque eran hombres llenos de fe y del Espíritu Santo. Más tarde vamos a ver esta situación de los apóstoles y imponiendo sus manos
sobre estos individuos que son escogidos. Pero antes que sigamos, quiero leer un poco de Felipe. Dice ahí, y Felipe, el otro, porque Esteban, y ahora Felipe. Felipe también es uno de estos individuos que vamos a leer mucho a través del capítulo 8 y también es nombrado o lo podemos ver en Hechos 21, el versículo 8, donde la palabra de Dios nos dice en Hechos 21, 8, hablando de Pablo, dice: al otro día, saliendo Pablo, a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Así que Felipe, uno de los 7, y esta es referencia a lo que estamos viendo aquí en Hechos 6, que era uno de los 7 que fue escogido. Y él, a través de Hechos capítulo 8, que otro hermano nos va a predicar en el futuro, vamos a estar viendo cuando Felipe va a Samaria, por ejemplo, y predica el evangelio. Y allí, a través de Hechos capítulo 8, podemos ver más, tener mejor idea de Felipe. Pero lo importante es que Felipe no es un apóstol. Hay un apóstol que era Felipe, pero este no es. Este es uno de los 7 que fueron escogidos por la gente, de que por referencia o por los apóstoles, traer esto a la gente, que ellos no deben de parar su trabajo para lidiar con estos problemas. Y por eso se escogió a estos 7 hombres. Los otros hombres, varones, después de Felipe y Esteban, son Prócuro, Nicanor, Timón, Parmeneas y Nicolás. Así que estos individuos son 7 y ellos fueron escogidos para lidiar con este problema. Aquí al final vemos que dice: y a Nicolás prosélito. La palabra prosélito quiere decir un gentil que es convertido judío o al judaísmo. En Mateo 23, versículo 15, las escrituras nos dicen: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eran gentiles que fueron convertidos al judaísmo o judíos prosélitos. Y recuerden de que aquí solamente había una iglesia en Jerusalén y todos eran judíos. Estos eran todos considerados, aunque Nicolás, prosélito, pues era considerado judío porque había sido circuncidado y estar bajo la ley, pero en el principio, recuerden, en el principio, la palabra de Dios tenía que ser predicada, y todos los apóstoles predicaban la misma prédica. Hay algunos que creen de que Pablo enseñaba algo diferente que los otros apóstoles. No, se enseñaba lo mismo, el mismo espíritu hablaba a través de todos ellos, pero la aplicación de las escrituras no siempre era correcta de acuerdo a los apóstoles o otros hombres. Se hablaba la verdad, el mismo espíritu hablaba a través de ellos, pero si no, hasta cuando viene el apóstol Pablo y Jesús lo escoge a él, es cuando las cosas se empiezan a corregir como fue diseñado o como Dios, el plan de Dios desde el Antiguo Testamento, porque desde el Antiguo Testamento Dios había profetizado de que los gentiles también van a ser incluidos en el evangelio. Pero en el principio, estas cosas no fueron aplicadas como debían de ser aplicadas, pero iba a tomar tiempo para que la iglesia aprenda y crezca
en este conocimiento, y el apóstol Pablo va a ser ese individuo que Jesús iba a escoger para poder corregir y hacer predicar para que los gentiles y judíos entiendan de que ya no están bajo la ley. Y no vamos a tomar mucho tiempo para hablar de esto, pero vamos a continuar. En Hechos capítulo 6, el versículo 6, las escrituras nos dicen, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Esta idea de imponer las manos, imposición de las manos, es usada, yo puedo pensar de dos maneras que son usadas en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 8, por ejemplo, el versículo 18, cuando Felipe está en Samaria y los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon que Samaria había obedecido el evangelio, les mandaron a Pedro y a Juan. Ahora, había un joven, un mago llamado Simón, y él, cuando primero engañaba a la gente con su magia, la gente creía que era un hombre de Dios, pero cuando Felipe llega ahí y empieza a predicar y hacer señales verdaderas, Felipe, recuerden, uno de los 7, Simón también cree y obedece el evangelio. Pero él no había visto nada todavía, porque cuando los apóstoles escucharon que Samaria había obedecido el evangelio, mandaron a estos 2 apóstoles que cuando llegaron oraron para que ellos también reciban el Espíritu Santo. Y Simón se dio cuenta. Vamos a leer el versículo 18, Hechos 8, 18. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Así que Simón ofrece dinero a los apóstoles para que él pueda hacer lo que ellos están haciendo. Y esto iba a ser imposible porque solo Jesús escogió a sus apóstoles y él les prometió que iban a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les iba a dar el poder y iban a hablar la verdad, el evangelio. Pero un hombre no lo puede comprar ni lo puede conseguir. Solo Jesús lo puede nombrar a esta persona, o como vemos en Hechos capítulo 1, cuando Judas pues se mata, es descalificado, es reemplazado por otro apóstol. Pero también hay calificaciones, porque tenía que estar esta persona desde el bautizo de Juan hasta en el tiempo de Jesús, que quiere decir que si alguien quiere ser apóstol hoy, pues es imposible. Los apóstoles no hay hoy. Así que los apóstoles, primero, aquí en Hechos 8, vemos que ellos imponían las manos sobre las personas y recibían dones del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, y ellos podían tener dones, hablar en lenguas, hacer milagros. Y cuando Simón vio esto, él lo quería recibir, pero pues ellos no se lo pueden dar ni que quieran, porque esto solo viene por promesa, como vimos anteriormente. Esta es una manera como la imposición de mano es usada. Pero también en Hechos capítulo 13, vemos que Pablo y Bernabé están en Antioquía y hay varones entre ellos, profetas y otros hermanos fieles, la cual cuando vamos a leer Hechos 13, versículos 1 al 3, dice las escrituras, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cesarea, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo
para la obra que los he llamado. El versículo 3 dice, entonces, habiendo ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Noten que ellos, pues estos no son apóstoles, pero ellos imponieron las manos sobre Pablo y Bernabé y Saulo. Y sabemos que Saulo es escogido por Jesús. Él es un apóstol. Y estos hombres imponieron las manos, que quiere decir, es como que las están aceptando, han acordado de que esto es lo que el Espíritu ha dicho, y al imponer las manos sobre ellos, ellos están de acuerdo de que esto es lo que Dios manda. Así que, regresando a la idea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque vemos de que estos 7 varones que fueron escogidos, pues ellos ya estaban llenos de fe y del Espíritu Santo. Pero los apóstoles ahora, como vamos a estar o como estamos leyendo, les impusieron las manos. Más tarde, aquí en Hechos 6, vamos a estar viendo también que Esteban, siendo uno de estos 7, va a hacer milagros y va a predicar la palabra, y el Espíritu va a ser tan elocuente, va a hablar las palabras correctamente, que las personas que están debatiendo con él no van a poder contra las palabras del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que ahora los apóstoles, al poner las manos sobre estos 7, ahora reciben dones del Espíritu Santo, y ellos ahora empiezan a lidiar con el problema, hacer mejores decisiones, predicar, hacer señales y todo, como personas que los apóstoles pusieron sus manos sobre ellos. Y después, al terminar con esta situación o lidiar con el problema, cada uno iba a salir siguiendo, predicando el evangelio. Así que el versículo 7, Hechos 6, versículo 7, las escrituras nos dicen, y creía la palabra del Señor, y crecía, y crecía la palabra del Señor, y el número de los apóstoles se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quiero que noten que los judíos, aún al escuchar el evangelio, usando el Antiguo Testamento y probando de las escrituras que Jesús era el Cristo, todos estos hombres que eran sinceros no podían negar, no podían ir contra lo que se estaba mostrando verdaderamente delante de sus ojos, las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, y cómo todo esto lo podían ver directamente delante de sus ojos. Muchos no podían contra la verdad. ¿Quién puede contra la verdad, hermanos? Todos que entienden la verdad deben de venir a los pies del Señor. Y esto es lo que muchos judíos hicieron. La iglesia en Jerusalén siguió creciendo, y muchos y más judíos fueron añadidos. Recuerden que otra vez en la iglesia de Jerusalén solo habían judíos, todos eran judíos. El templo de Jerusalén aún estaba ahí. Todo de la ley continuaba como en el Antiguo Testamento, pero al empezar el evangelio, las cosas no se podían hacer como de al tiro, de simplemente enseñar a todos los judíos, pues Jesús ya murió, Jesús ya cumplió la ley, ahora hay que parar de sacrificar, hay que parar. Esto no iba a suceder solo así, iba a tomar tiempo para que todo esto pues venga a cumplirse, para que el plan que Dios había establecido desde el principio, desde el Antiguo Testamento, sea cumplido, y el apóstol Pablo iba a ser ese instrumento
que el Señor iba a usar para corregir, para entender claramente, sin duda, lo que el Antiguo Testamento hablaba tocante a la ley y cómo Jesús cumple la ley a través de su sacrificio y empieza el evangelio abrirse, la llave, el evangelio es dado y las puertas del reino de Dios son abiertas, empezado con los apóstoles en Hechos capítulo 2. Así que después de que estos 7 lidian con el problema que se había establecido aquí en Hechos capítulo 6, vemos que las escrituras nos siguen hablando, por ejemplo, de Esteban. Dice las escrituras en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y aquí es donde lo que hablamos anteriormente, de que los apóstoles pusieron las manos sobre estos 7 hombres para que reciban dones del Espíritu Santo. Y ahora ellos, como Esteban, usa esto y predica el evangelio después que el problema que se había establecido en el principio ya es lidiado. Pues estos hombres ahora siguen haciendo la obra del Señor y se hacen los milagros. Y otra vez, hablando de los prodigios y señales, recuerden que en Marcos 16, versículo 20, vemos que las señales fueron hechas para confirmar la palabra de Dios. No la tenían escrita como nosotros la tenemos hoy. Así que los hombres que hablaban la verdad, el evangelio, tenían que aprobarlo a través de las señales de Dios que estaban hablando la verdad. En Hechos capítulo 6, el versículo 9 y 10, dice las escrituras: entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Recuerden que Esteban, él antes él era un cristiano, él ya había oído el evangelio. Ellos, como cualquier cristiano que obedece el evangelio, ¿qué hacemos nosotros? Al obedecer el evangelio, pues estudiamos para aprender más, para crecer en la fe, para poder ayudar a otros a llegar a Cristo. Y esto es lo que estos hombres también hacían. Estos hombres tenían el conocimiento y al conocer y entender, iban hablando, y más tenían el Espíritu Santo como Esteban, la cual hablaba a través de estos hombres. Y vemos de que esta gente, al disputar contra Esteban, vemos de que pues no podían, porque Esteban como persona entendía, y aún más él tenía el Espíritu de Dios en él, que le proveía a él con palabras de Dios también, porque no lo tenían escrito, también con prodigios, señales que no podían negar ningún judío. Tenían que aceptarlo si eran verdaderos. Pero hay personas que no importa qué señal se haga, ellos no van a aceptar la verdad. En Hechos 17, el versículo 6, hablando del tiempo del apóstol Pablo, cuando estaba ahí en Tesalónica, ahí en el versículo 6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Cuando el apóstol Pablo y diferentes hermanos predicaban el evangelio, hermanos, ellos trastornaban el mundo. Todos se espantaban del conocimiento
de cómo la verdad es predicada. Hoy en día, nosotros que estudiamos la palabra de Dios, somos capaces de simplemente predicar el evangelio, y las personas que están en otros grupos religiosos, al ver el conocimiento de las escrituras, hasta miedo iban a tener, porque las escrituras son cosas serias que deben de ayudarnos a ser mejores personas, a creer en el Señor, a mejorar nuestra vida espiritual. Pero si nosotros no estudiamos, no entendemos la palabra, ¿cómo vamos a crecer en la fe? Y por eso es importante mirar estos ejemplos de cómo hombres en el primer siglo, que estaban llenos del Espíritu milagrosamente, y tenían que hablar y la hablaban de cierta manera. Hoy en día, nosotros, como ellos, podemos ser como ellos, porque tenemos las escrituras escritas. Nosotros tenemos que estudiarla, ponerla en nuestros corazones y hablarla, citarla, ayudar a las personas que lo entiendan. Y si hacemos esto, hermanos, cuando empecemos a hablar con otras personas que no creen lo que dicen las escrituras, pero creen que están sirviendo a Dios, nosotros o cualquier persona que entienda las escrituras correctamente, como Dios manda, va a poder ayudar a las personas que vean de que no están haciendo lo que Dios manda. Muy importante. En Hechos 6, continuando en el versículo 11, dice: entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ahora quiero que noten de que aquí sobornaron, le pagaron a personas que mientan de estos varones, o de Esteban, de Esteban. Y ellos fueron sobornados y dijeron de que Esteban estaba hablando palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Pero los cristianos del primer siglo, que son guiados por el Espíritu, no hablan contra Moisés y contra Dios. Esto no tiene sentido. En Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús dice: no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Muchas personas no entienden de qué Jesús está diciendo aquí. Simplemente lo que Jesús está diciendo es que mientras él vivía en la carne, como dice Gálatas 4:4, que él vivía bajo la ley, para que él pueda redimir los que están bajo la ley. Que quiere decir que Jesús, mientras vivía, pues él era judío y él estaba bajo la ley. Él no podía ir contra la ley, porque esto no tiene sentido. La ley fue dada por Dios a los judíos, para que ellos, con ese pacto que Dios había hecho con ellos, lo debían de mantener o obedecer. Pero vemos de que Jesús, como judío, de igual manera, él estaba bajo la ley y obedecía la ley, enseñaba la ley. Así que él no vino para pelear contra la ley, no. Y tampoco los discípulos de Jesús, después que él se fue, aquí en el libro de Hechos, vemos de que ellos tampoco hablaban contra Moisés o contra Dios. No tiene sentido. Pero estos son personas que fueron sobornadas. Pero continuando, porque va a quedar un poco más interesante de acuerdo a cómo van a traer a Esteban al concilio, y van a seguir trayendo personas que hablen contra él. Dice el versículo 12, Hechos 6:12, y dice: y soliviantaron, que quiere decir alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Así que los judíos, como sabemos, están viviendo en territorio controlado por los romanos. Los romanos
dejaban que los judíos ejercen su ley a su gente, a los judíos. Y ellos tenían concilios compuestos de estos hombres nombrados que hacían, juzgaban. Y este juicio, por ejemplo, si vemos la vida de Jesús y lo que él tenía que pasar con los judíos, cómo hicieron lo que hicieron, hasta usando a los romanos para que lo hagan. Es triste la situación, porque los judíos, de acuerdo a la ley, ellos debían de ser, dar juicios justos. Pero Jesús no había hecho nada malo. No lo podían juzgar porque pues, no iba a haber nada que ellos puedan hablar verdaderamente contra Jesús. Lo único que pudieran hacer, como están haciendo con Esteban, que hicieron también, es sobornar o traer personas que mientan y que digan cosas que Jesús no dijo, o tratar de implicar cosas que Jesús nunca implicó. Y esto es un problema grande, que los judíos harían o hacían lo que puedan para tratar de conseguir su objetivo de destruir a cualquiera persona que está enseñando la verdad, porque ellos no lo creen. Esto es triste. En el versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Ahora, esta otra parte, otra vez, los cristianos del primer siglo no hablaban contra la ley o contra el templo, simplemente citando el Antiguo Testamento. Cualquier judío, al mirar la vida de Jesús y estudiar la vida de Jesús, se va a dar cuenta de que el plan de Dios es que la ley, el primer pacto, iba a durar hasta la venida de Cristo. Y después de la muerte de Jesús, en el día de Pentecostés, es revelado el evangelio, la cual es la manera que ahora los cristianos, las personas de Dios, van a vivir sirviendo a Dios. Pero en el principio, como habíamos visto, los discípulos de Cristo no predicaban contra Moisés. Nosotros no decimos que Moisés mintió, la ley es mentira. Pues claro que no. Dios es el que reveló la ley a los judíos y ellos debían de mantener este pacto con Dios, pero no lo hicieron. En Lucas 24, 27, dice las escrituras, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Todo el Antiguo Testamento, incluyendo la ley, todo estaba mirando hacia la venida del Mesías, hacia la venida de Jesús. Pero mucha gente, por no abrir los ojos, por no dejar que Dios les dirija, les enseñe, ellos peleaban contra la verdad. Y por esto peleaban contra Jesús. No aceptaban la verdad porque ellos creían que las cosas van de esta manera. Aunque Dios les dio la ley, la ley tenía un propósito, pero ellos, por acostumbrarse a hacer la ley, estaba el templo ahí, ellos creían que esto y nunca iba a terminar. Es más, en Mateo 24, cuando Jesús les dice a sus discípulos que este templo, que ninguna piedra va a quedar sobre la otra piedra, que va a ser destruido, ellos se espantaron porque ellos no podían entender cómo se va a adorar a Dios si el templo es destruido. Y esto es lo triste para ellos. Ellos creían que este es el fin de todo, porque el templo va a ser destruido. Pero como vamos a seguir leyendo, el versículo 14 dice, Hechos 6:14, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret restaurará este lugar y cambiará las costumbres
que nos dio Moisés. Y, y vemos que hablando de Jesús de Nazaret, que va a destruir este lugar, Jesús en Juan 2:19 les dice a los judíos, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos querían una señal. Y Jesús les dice, destruir este templo y reedificarlo en 3 días. Ellos al oír esto dijeron, ni el templo tardó tantos años para ser edificado y tú la vas a reedificar en 3 días. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque Jesús va a morir en la cruz. Y cuando Él resucite de entre los muertos, vemos de que ahora el cuerpo, la cual el Espíritu de Dios va a morar, porque esto representaba el templo donde la presencia de Dios, el Espíritu de Dios debía de morar para el pueblo de Israel, ahora va a morar en el cuerpo de Jesús. Y el templo, de igual manera, ya no iba a ser el lugar, como dice Jesús en Juan 4, hablando con la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque la mujer samaritana le pregunta a Jesús, ¿a dónde es el lugar apropiado o correcto para adorar a Dios? ¿En la montaña o en Jerusalén? Y Jesús le dice en Juan 4:24 que los verdaderos adoradores, porque estos van a venir y van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. No es ahora un lugar en la tierra, sino es donde personas que han obedecido el evangelio se unen para crear el cuerpo de Jesús, la iglesia local. Y sabemos que todos los cristianos que son añadidos al cuerpo de Cristo. Pero localmente nos unimos como iglesia local. Y Jesús estaba hablando de el futuro, no lo que estaba sucediendo o lo que ya sucedió, sino lo que va a suceder. Terminando este capítulo, en Hechos 6, versículo 15, dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y esto nos trae al final de este capítulo, donde Esteban, por decir la verdad, hasta le pagan a personas para mentir. Esto es la distancia que personas toman para ir contra Dios, contra la verdad. Y si lo hicieron a los discípulos del primer siglo, ¿qué creen ustedes que van a hacer con nosotros si seguimos en este mismo camino? Así que hay que prepararnos, no para preocuparnos de lo que la gente nos va a hacer por predicar la verdad, sino que prediquemos la verdad, que amemos a las personas suficientemente para predicarles lo que Dios ha mandado. Gracias, hermanos. Espero de que el estudio sea entendido y que todo continúe como Dios lo ha mandado y que personas alrededor del mundo sigan escuchando el evangelio y la obedezcan y sigan creciendo en el Señor. Gracias. Muchas gracias, hermano Jorge. A mí también se me resecó la garganta de estarlo escuchando, hermano. Dejamos el lugar al hermano que tiene la oración, por favor, hermano Ismael. Muy bien, hermanos, oremos. Jehová nuestro Dios, gracias te damos por el privilegio de estar aquí, nosotros los predicadores en esta plataforma, y
otros escuchando, pero Padre Celestial, te damos gracias por nuestro hermano Jorge que ha expuesto tu palabra en la manera más sencilla para que todos podamos entender. Te pedimos, bendito Dios, que le bendigas a él y a su familia y que nuestro hermano siempre tenga ese ánimo, ese deseo de enseñar tu palabra y que siempre también pueda alcanzar a muchas otras personas por el internet y así miren que tu palabra es la verdad y no debemos de desviarnos de ella. Bendito Dios, pedimos que nos ayudes a todos a comprender lo que nuestro hermano ha enseñado y meditar en ello y siempre retenerlo en nuestros corazones para que esto que nuestro hermano enseñó pues nos ayude a ser más espirituales. Bendito Dios, gracias por todo y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hermano Jorge, muchas gracias por su trabajo, hermano. Nos dio detalles muy interesantes y nos hizo recordar mucho acerca de esta lección. Solamente lo felicito por el trabajo que hizo, hermano, y voy a dejar lugar para hermanos que quieran comentar. Pueden levantar su mano, por favor. Hermano Ramón, por favor, adelante. Hermano, yo también agradecerle a nuestro hermano por la lección, hermano Jorge. Muy bien explicada. Que Dios le bendiga por su tiempo, por su dedicación al estudio y seguir adelante, mi hermano. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Gracias, hermano Ramón. Hermano Mario, adelante. Sí, pues agradecerle al hermano por la excelente explicación de Hechos 6. Muy buena lección, hermano, esperando que pueda, bueno, primeramente a nosotros, para seguir aprendiendo más, creciendo espiritualmente, y para las personas pues que todavía no han llegado a obedecer, puedan entender el Evangelio y puedan llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, bendiciones. ¿Alguien más? Gracias, hermano Mario. Hermano Osvaldo, adelante, hermano. Para agradecer al hermano Jorge su lección, que Dios lo bendiga, hermano, y gracias por ella. Buen trabajo, muy buen esfuerzo. Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermano Osvaldo. Ok, ¿alguien más que quiera comentar? Antes de dejarle el lugar a nuestro hermano Jorge, por si quiere agregar algo más. Hermano Ismael. Muy bien. Yo nomás quería, pues es como pregunta o decir algo sobre, dice ahí que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así de que mencionó nuestro hermano que estas mujeres eran griegas, algo así, o solo que me lo entendí, pero entonces eran como, vamos a decir, griegas en el, en el hablar o griegas como prosélitas. Eran judías que hablaban el lenguaje griego. Ok, es lo que quería que se aclarara. Gracias, hermano. Sí, recordemos que en el tiempo del Señor Jesucristo había muchos judíos helenistas, ¿verdad? Y tenían el idioma griego también como un idioma oficial.
Entonces, pienso que eran, como el hermano Jorge dijo, eran judíos, pero posiblemente nacidos o enseñados en Grecia o con las costumbres de los griegos. Y aquí es el despertar de la iglesia, es cuando la iglesia empieza y vemos esta situación. Ahí ya podemos ver que ya había ancianos, aunque no se mencionan, porque nosotros no aceptamos que haya diáconos si no hay ancianos. Entonces ya había ancianos ahí, hermano Jorge, ¿sabe usted algo de eso? Sé que habían ancianos, sí, en Jerusalén, sí habían, hermano. O sea, pero ya habían sido nombrados ancianos en la iglesia, hermano. Aquí en Hechos 6, no me acuerdo de ningún texto que lo diga, pero más tarde sé que habla de los ancianos y los apóstoles. Por ejemplo, cuando Pablo, creo que en Hechos 15, regresa a Jerusalén, habla de los ancianos y los apóstoles. Sí, cuando hubo el problema en Antioquía, precisamente. Pero bueno, hay iglesias, esto lo comenté yo porque hay iglesias que nombran diáconos sin que haya ancianos, y este es el texto preferido. Y aquí hay otra cosa muy importante que el hermano la tocó también, de que los diáconos, estos diáconos son para una situación muy específica y para una emergencia, mientras que se nombran diáconos ya con más detenimiento para que sean asistentes de los ancianos y que estén bajo las órdenes de los ancianos. No sé si me explico. Hay dos. Aquí vemos una clase de diáconos que no necesariamente tienen que ser como los diáconos que se mencionan en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Qué opinan de eso, hermanos? Nomás como siervos, hermano. Como servidores. Sí, servidores. Para porque pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Eso sí era un requisito indispensable. Eso sí, pero eran hermanos que pues sobresalían que eran fieles y todo eso, sobresalían y eran hermanos, como dijo usted, que estaban llenos del Espíritu Santo y eran siervos, servidores, porque en el griego es lo que quiere decir esa palabra, ¿verdad? Siervos, y como dice usted, hay siervos y hay siervos diáconos. Y sí, hermano, y otro dato también muy interesante que me gustaría saber si alguien sabe, qué tanto tiempo había pasado de la iglesia aquí en Hechos 6 al establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. Porque cuando vemos aquí a Esteban predicando, lo que sigue es que Saulo empieza una persecución en contra de la iglesia. O sea, se menciona a Saulo, y cuando Saulo se menciona en la palabra de Dios, allá habían pasado algunos años del establecimiento de la iglesia. O sea, Lucas está abarcando varios años ahí, ahorita hasta el capítulo 6 y luego todavía el capítulo 8, que más o menos menciona el mismo tiempo del capítulo 6. Interesante. No sé si hay algún comentario. Hermanos, ¿algo más que quieran agregar al estudio del hermano Jorge González? ¿Algo más que quieran decir? Hermano Jorge, ¿tiene algún comentario? Yo iba a decir, hermano, hablando de esa idea de los diáconos, yo no exactamente diría que es como diáconos, como usted dijo ahí en Tito, en 1 Timoteo, pero vemos, ¿por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, Felipe, pues no queda ahí, y ahí en el capítulo 8 vemos que se va a Samaria y predica el evangelio y no se queda. Así que no era algo, un diácono como de ahí de Jerusalén y se iba a quedar, sino era solo la situación que tenían de esa emergencia y lidiaron con ello.
una situación emergente. Eso también da la pauta para que cuando la iglesia tiene alguna situación difícil, puede escoger hermanos para ayudar y solventar la necesidad. ¿Sí? Hermano, Diga, hermano. otra cosa que vemos ahí, por ejemplo, en ese punto es que aunque los apóstoles, ¿verdad? Tenían autoridad, pero ellos no abusaron de su autoridad, respetaron la soberanía de la iglesia, porque ellos dijeron, busquen ustedes, ¿verdad? Bien fácilmente ellos pudieron haberlos buscado, pero no lo hicieron, respetando la soberanía que cada iglesia tiene. Entonces, ese también es un punto importante. Así es, hermano, gracias. Sí. Yo nomás, perdón, hermanos, yo digo que hay probabilidad que sí había ancianos. Yo no me digo porque para que sean tantos que ya habían obedecido el evangelio, y eran miles, y la iglesia estaba grande. Así de que yo pienso que estaba poco duro. No digo que no se puede hacer, que los puros apóstoles estuvieran sobre toda la iglesia. Y luego, como dice nuestro hermano, ellos respetaban la autonomía de la iglesia ahí. Y por eso digo yo que es muy probable que sí había ancianos, pero esa es la palabra probable. Ok. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar antes de despedirnos de nuestros amigos y hermanos de Facebook? Si no hay más comentarios, entonces voy a cerrar Facebook agradeciendo a todos aquellos que estuvieron atentos a esta lección, a esta exposición de nuestro hermano Jorge González, y invitándoles a que regresen, Dios mediante, dentro de 8 días. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Vamos a cerrar también aquí la grabación de Google Meet.